Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus hogares, quisiera darles una cordial bienvenida a esta nueva forma de trabajo, la cual consistirá en una serie de cápsulas o videos para facilitar su aprendizaje. Primero que todo me presento, mi nombre es Felipe Morales y estoy a cargo de la asignatura de matemáticas. Acá les dejaré mis vías de contactos. Mi correo electrónico es felipe.moralesmo@usach.cl. También pueden encontrarme en Twitter y al número más 569 95 70 18 37. Otra vía de contacto es la del departamento de matemáticas, donde pueden enviarnos sus consultas, sus dudas o preguntas al correo cálculojmc@gmail.com. También pueden seguirnos en las distintas plataformas elaboradas para facilitar nuestra comunicación. En primer lugar tenemos a Instagram, donde subiremos información relevante referente a la asignatura. En segundo lugar tenemos la plataforma de Wixsite. Ahí encontrarán todo el material referente a la asignatura de matemáticas. En tercer lugar tenemos la plataforma de DatKiss. Ahí encontrarán las evaluaciones que harán seguimientos a sus aprendizajes. Y por último, y no menos importante, la plataforma del liceo, donde podrán descargar todo el material referente a las distintas asignaturas y los distintos niveles. Ya transmitida esta información podemos dar comienzo a la clase. El contenido que veremos en esta oportunidad es el teorema de Tales, el cual está dividido en 6 grandes subtemas. Primero que todo veremos quién fue Tales de Mileto. Seguiremos con los conceptos básicos para entender el teorema de Tales, los cuales son triángulos semejantes, elementos homólogos, razón y proporción, líneas paralelas y por último conoceremos el teorema de Tales. ¿Quién fue Tales de Mileto? Él fue un filósofo, un matemático, un geómetro, un científico y un legislador de Grecia, considerado dentro de los 7 mejores sabios de Grecia. Para adentrarnos en el teorema de Tales, repasaremos algunos conceptos básicos como el de semejanza. Para ello veremos qué son los triángulos semejantes. Para que dos triángulos sean semejantes deben cumplir con algunas reglas. ¿Cuáles serían las reglas? La primera, que sus formas sean iguales. La segunda, que sus ángulos interiores sean iguales. Y la tercera, que todos sus lados homólogos sean proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos dos triángulos de la misma forma, pero con distinto tamaño. Ahora repasaremos el concepto de elementos homólogos. Los elementos homólogos en un triángulo corresponden a los lados opuestos a los mismos ángulos. En estos dos triángulos tenemos un ángulo alfa. En el caso del primer triángulo, el lado opuesto a alfa sería A. Y en el caso del segundo triángulo, el lado opuesto al ángulo alfa sería A'. También tenemos un ángulo beta. En el caso del primer triángulo, el lado opuesto al ángulo beta será B. Y en el caso del segundo triángulo, el lado opuesto de beta sería B'. Y el último lado que nos queda, en el primer triángulo, el lado opuesto al ángulo recto sería C. Y en el caso del segundo triángulo, el lado opuesto al ángulo recto sería C'. Ahora veremos el concepto de razón o proporcionalidad. La razón entre los elementos homólogos siempre será una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido el lado homólogo del primer triángulo con el mismo lado homólogo del segundo triángulo, debe ser equivalente a que si yo divido el segundo lado homólogo del primer triángulo con el segundo lado homólogo del segundo triángulo. Y asimismo con el tercer lado homólogo. Debe tener una equivalencia al dividir el lado homólogo del primer triángulo con el lado homólogo del segundo triángulo.
Ejemplificaremos este concepto dándole medidas a cada uno de los lados homólogos de ambos triángulos. En el caso del primer triángulo, le daremos una medida al lado A de 8 centímetros. Al lado B le daremos una medida de 6 centímetros. Y al lado C le daremos una medida de 10 centímetros. En el caso del segundo triángulo, al lado A le daremos una medida de 4 centímetros. Al lado B le daremos una medida de 3 centímetros. Y al lado C le daremos una medida de 5 centímetros. Ahora veremos si se cumple una constante o la proporción. Vamos a los lados homólogos, que sería el lado homólogo del primero con el lado homólogo del segundo triángulo. Sería 8 dividido en 4. Y esto tiene que tener equivalencia con el lado homólogo del primer triángulo, que sería 6 dividido en el lado homólogo del segundo triángulo, 3. Y así también veremos el tercer lado homólogo del primer triángulo, que mediría 10 centímetros dividido en el lado homólogo correspondiente al segundo triángulo, que sería 5 centímetros. Veremos si se cumple la constante. 8 dividido en 4 serían 2. 6 dividido en 3 serían 2. Y 10 dividido en 5 serían 2. Por lo tanto, se cumple la equivalencia. 2 es igual a 2 y 2 es igual a 2. Por lo tanto, la constante sería 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer triángulo es el doble de grande que el segundo triángulo. De esta manera podemos comprobar la proporcionalidad. Volvamos a echarle un vistazo a las tres reglas. Por lo tanto, cumpliríamos con la tercera regla, que todos sus lados homólogos sean proporcionales. Ya entendido los conceptos de lados homólogos y proporcionalidad, podemos pasar al último concepto básico, que es el de líneas paralelas. ¿Qué son las líneas paralelas? Son todas aquellas líneas que siempre mantienen una misma distancia y no se cruzan, como lo muestra la siguiente figura. Ya repasados los conceptos básicos, entramos de lleno en el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el primer teorema de Tales? Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. En este caso tenemos un triángulo dado que llamaré ABC. Y tal como dice el teorema, trazaré dos líneas paralelas. Para eso remarcaré el triángulo con una línea negra en su lado AC. Y trazaré una línea paralela que la llamaré AC. De esta forma obtenemos un triángulo semejante al dado, que tiene la misma forma pero distinto tamaño. Acá vemos otro ejemplo. Tenemos un triángulo que lo llamaré ABC, en el cual trazaré una línea desde B hasta C y otra línea paralela que la llamaré A'B'. De esta manera obtendremos un triángulo semejante que cumple con una distinta proporción, pero la misma forma. Un caso particular del teorema de Tales es el siguiente. Si tenemos dos líneas paralelas que se cortan por dos rectas que tienen un punto en común, estos formarán segmentos proporcionales. Lo veremos en la figura.
nos muestra que tenemos dos rectas paralelas que serían BC y DE, las cuales van a ser cortadas por dos rectas que tienen un punto en común. El punto en común sería A y las rectas serían de A hasta D y de A hasta E. ¿Y cuáles serían las proporciones que cumplirían? Las siguientes. Para ejemplificar este caso particular de tales, asignaremos medidas a los distintos tramos. Para el tramo AB le asignaremos una medida de 4 centímetros. Para el tramo BD le asignaremos una medida de 6 centímetros. Para el tramo AC le asignaremos una medida de 5 centímetros. Y por último, y la medida a encontrar será desde C hasta E. Para determinar el valor de C hasta E tenemos que mirar las distintas proporciones. Si nos percatamos, en la primera proporción, que corresponde desde A hasta B, dividido desde B hasta D, va a ser igual a C dividido por CE. Acá tenemos el valor de AB, tenemos el valor de BC, tenemos el valor de AC y nos faltaría nuestro último valor. Por lo tanto, al tener 4 de 3 valores, podemos proceder con la regla 3 de Sim, reemplazando los valores desde esta fórmula. AB mide 4 centímetros y eso está dividido por BD, que mide 6 centímetros. Eso sería equivalente a AC, que mide 5 centímetros, dividido por nuestro CE, que sería nuestra incógnita. Por lo tanto, nuestro X sería nuestro CE. Siguiendo con el procedimiento, se multiplica cruzado. Sería 4 por X, 4X. Y esto sería equivalente a 6 por 5, que sería 30. Acá aplicamos el inverso multiplicativo, por lo tanto quedaría que X es igual a 30 dividido en 4. Lo que me deja que X sería igual a 15. Por lo tanto, si X era CE, CE medirá 15 centímetros. Reemplazamos en la fórmula para comprobar. Tenemos AB, que mide 4 centímetros, dividido en BD, que mide 6 centímetros, y eso es equivalente a AC, que mide 5 centímetros, y ya tenemos el valor de CE, que es 15 centímetros. Si hacemos la división, 4 en 6 nos daría 2 tercios, y eso es igual a 5 dividido en 15, que sería 2 tercios. Por lo tanto, se cumple esta proporción e igualdad.
Con este ejemplo damos por concluida la clase y dejaremos los dos casos particulares para la próxima clase. Que estén muy bien.